Abra su Biblia, el libro de Apocalipsis, del capítulo 2, el versículo 1. Y vamos a estar leyendo hasta el verso 5. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Amén. Gloria al Señor. Se puede sentar. En esta noche estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema: el primer amor aviva la llama. Amén. Gloria al Señor. La iglesia de Éfeso, esa es la primera iglesia que le escribe el Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Eran 7 iglesias que estaban ubicadas en Asia. Y el Señor comienza identificándose que era Él quien les estaba escribiendo, quien les estaba hablando. Seguido a esto, el Señor les habla de las cosas buenas que ellos tenían, que ellos hacían. Pero luego que le ha mencionado las cosas buenas que ellos tenían, entonces el Señor le dice lo que tenía contra ellos. Ellos habían dejado de amarlo como al principio. Habían perdido su primer amor. Y esto iba a tener una consecuencia si ellos no se arrepentían. Y lo volvían a amar como al principio. La consecuencia era que Él les iba a quitar el candelero. Escúchelo bien. Y esto hay que saberlo entender. Porque no era que en Éfeso, la iglesia, tenían una réplica del candelero de oro que el Señor le había ordenado a Moisés
que elaborara y que colocara dentro del lugar santísimo, donde estaba el arca, donde estaba el candelero. No era una réplica, tampoco era aquel mismo candelero. Ese candelero que elaboró Moisés era un símbolo, representaba al Espíritu Santo de Dios. El aceite que estaba dentro de los tubos de las lámparas y la llama que estaba encima de ello era una clara representación de la presencia de Dios a través de su Espíritu. Así que cuando el Señor le estaba diciendo a Éfeso que si ellos no se arrepentían, lo que Él iba a hacer era que iba a quitar su presencia de medio de ellos. Porque Dios no puede estar en un lugar donde no lo aman. Pero miramos que la iglesia tenía cosas buenas. Porque todo lo que la iglesia hacía no era malo. Pero ¿de qué manera lo estaban haciendo? Porque el Señor le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Tenían trabajo. Pero qué triste es encontrarse uno trabajando en la obra de Dios sin sentir amor por el Señor de la obra. Estamos acá. Y para entender esto, tenemos que hacer memoria de las palabras que Pablo le escribió a los corintios. Porque Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: si yo doy todo lo que tengo, si yo hablase lenguas humanas, angelicales, si tengo profecía, si reparto todos mis bienes, si entrego mi cuerpo y no tengo amor, está diciendo Pablo, vengo a ser, cuando habla de las lenguas, como metal que retiñe. A veces hacemos cosas aún dentro de la casa de Dios, pero sin sentir amor por el Señor. Y a los ojos de los que nos están viendo, aquello es algo que puede ser alabado. Aquello es algo que puede ser aprobado. Aquello es algo por lo que se puede decir la recompensa que Dios le dará será muy grande. Pero de acuerdo a lo que me muestran las Escrituras, lo que hacemos para Dios sin amarlo, al final nos resulta siendo de bendición. Ellos estaban a punto de perder el canto.
Señor estaba a punto de decir que Él se iba a marchar del lugar donde un día lo habían amado. Porque no es lo mismo amar a Dios que haberlo amado. Y hay gente que habla de lo bueno que hizo. Hay gente que cuando amó a Dios de la manera como Él lo aprueba, tuvo alabanza del cielo, tuvo favor, tuvo gracia, tuvo bendición de Dios. Pero cuando se dejó de amar como el Señor manda en su palabra, ya las cosas no son iguales. Entonces el Señor le está diciendo a la iglesia que Él veía todo lo bueno que ellos tenían, pero que no estaba de acuerdo con que no lo amaran como lo amaban al principio. Estamos acá. Pablo escribe a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Esto se lo dice Pablo en la segunda carta que le envía a ese hijo amado llamado Timoteo. Pablo le dice: aviva, en otras palabras, vuelve a encender. No dejes apagar. La pregunta era: ¿qué estaba pasando con Timoteo? Parece ser que Timoteo se había descuidado. Y al igual que Éfeso, ya no estaba amando al Señor como al principio. Cuando dejamos de amar al Señor, y de alguna manera pareciera que no lo hemos dejado de amar, porque aún estamos activos en el servicio del Señor, en su obra. No confundamos. Una cosa es amor por el Señor y otra cosa es el servicio. Pero muchos piensan que por el servicio ellos están amando, y es un grave error. Éfeso tenía todo lo que muchas iglesias no tienen. Sin embargo, ellos estaban dejando de amar al Señor. ¿Usted sabe lo que significa esto? ¿Usted sabe lo que quiere decir esto? Que el Espíritu Santo se puede quedar en un lugar
se puede quedar en un corazón, se puede quedar en un ministerio que aunque no esté haciendo nada en el momento, pero lo está amando. Hay gente que quiere retener al Señor de una manera que nunca lo va a poder retener. Al Señor lo retiene el que lo ama de corazón. Ellos tenían obras, tenían paciencia, tenían fe, no podían soportar a los que eran malos. Pero todo eso lo estaban haciendo sin amor por el Señor. Cuando uno ama a Dios, es como la mujer que llegó a los pies de Jesús siendo una pecadora. Simón, el fariseo, era quien había llevado a Jesús a su casa. Era quien le había brindado un lugar en su mesa. Era quien le estaba colocando la comida delante de él. Pero aun cuando estuvo haciendo todo esto, mostró que no lo estaba haciendo porque amaba al Señor. En cambio, la mujer, que lo único que vino fue a llorar en los pies del Señor. Porque en ese pasaje lo que encontramos es a una mujer llorando. Hay otros pasajes donde usted encuentra que la mujer había derramado un perfume de alto valor. Pero en este pasaje usted encuentra a una mujer llorando. Una mujer que no vino con diezmo, que no vino con ofrenda. Una mujer que no había llegado para decirle: te voy a invitar a mi casa, o te voy a invitar a un hotel, a un restaurante, para darte la máxima atención. No, esa mujer llegó fue demostrando que ella en su corazón lo que tenía era amor por él. Y muchas veces queremos presentar lo que hemos hecho, porque después de haber conocido al Señor y en el principio haber hecho cosas para Él porque lo amábamos, hemos quedado reducidos a unas prácticas donde ya perdimos el norte, donde ya se nos olvidó el porqué de lo que hacemos para Él. No sé si me estoy haciendo entender. Se nos ha perdido el norte. En una oportunidad dice la Escritura que Jesús estaba delante del arca donde colocaban las ofrendas. Y dice la Escritura que Jesús vio lo que los ricos daban. Y hay un evangelio
creo que es el de Marcos, que dice que los ricos daban mucho, eran mucho. Pero aún siendo mucho lo que los ricos daban, dice la Escritura que eso que ellos daban, lo daban de lo que les sobraba. Pero una viuda que lo único que tenía era, dice la Escritura, 2 blancas, representaba el sustento de ella para ese día. Dice que todo eso lo entregó. Pero ella no lo hizo para impresionar al maestro. Ella no lo hizo porque quería que los demás observaran la manera como ella honraba a Dios. No. Ella lo hizo porque ella amaba al Señor. Ella no se engañó. Porque uno sabe cuando hace algo para Dios. Uno sabe bajo qué motivación lo está haciendo. Cuando Jesús vio aquello, entonces dijo que todos los ricos habían dado de lo que sobraba, pero que ella, de su pobreza, había dado todo lo que tenía. ¿Por qué lo hizo de esta manera? ¿Cómo hizo esta mujer para saber que lo que estaba haciendo era lo que le agrada a Dios? El amor que tenía en su corazón. Cuando tú tienes amor por el Señor, sabrás que por mucho que tú hagas, siempre será poco para todo lo que se merece el Señor. Siempre sabrá que por mucho que tú hagas, estarás en deuda delante del Señor. El problema es cuando comenzamos a sentir que estamos haciendo mucho, que estamos dando demasiado. El primer amor nos lleva a vivir una vida apasionada por el Señor. Cuando el primer amor se comienza a perder, se sigue viniendo a la iglesia, sí. Se sigue orando, sí. Se sigue ayunando, sí. Se sigue adorando, sí. Se sigue diezmando, sí. Se sigue ofrendando, sí. Pero ya no es de la misma manera. En el primer amor hay una inocencia que es como el Señor quiere que nosotros vivamos delante de Él. Como cuando Adán y Eva caminaban desnudos por el huerto de Edén. Y dice la Escritura que no se avergonzaban.
ellos gozaban de la presencia de Dios con ellos. Pero el día que pecaron, que sus ojos les fueron abiertos para mal, conocieron que estaban desnudos y entonces se quisieron cubrir, escondiéndose de la presencia de Dios. Cuando ya no se tiene el primer amor, entonces se tiene tiempo para mirar lo que al final no será de bien, sino que será todo lo contrario, será para mal. En el primer amor yo me imagino la iglesia de Éfeso, abrazándose los hermanos, un abrazo sincero, genuino, sin hipocresía. Un cuidado del hermano con su hermano, un celo santo. Con la casa del Señor, con todo lo de Dios. Pero cuando ese primer amor se comienza a apagar, ahí es donde está el peligro. Al Señor no lo retienen obras sin amor. Éfeso las tenía. Tenía cantidades de obras, pero ya no tenían ¿qué? El primer amor. Por eso el Señor le dice: arrepiéntete. El Señor no manda que alguien se arrepienta si no ha pecado, si no lo ha ofendido, si no le ha fallado, si no le ha desobedecido. El Señor no va a mandar a alguien a arrepentirse de algo que no se deba arrepentir. Ese no es el Señor. El Señor se quería quedar en medio de ellos, pero para poderse quedar, ellos se tenían que arrepentir. Ya vimos que Timoteo estuvo a punto de perder la presencia del Señor. El fuego dentro de él estuvo que se apagaba. La Biblia habla de un hombre llamado David. En el tiempo que todos los reyes salían a la guerra, dice la Escritura que David se quedó en el palacio. Se quedó. Y mientras él observaba desde el terrado, vio a una mujer desnuda que se bañaba en el río. Bueno, no dice río, pero dice que se bañaba. Todos asumimos que había un río. David la vio, pero el punto fue por qué David se quedó. Un hombre que dice la Escritura que era un varón de guerra.
Cuando el primer amor se está perdiendo. Entonces David terminó haciendo lo que no debía hacer. Tomó una mujer que no era su mujer, se acostó con ella, mandó a buscar al marido porque supo que la mujer había quedado embarazada. Quería que el hombre se acostara con ella para el que era su hijo. Usted sabe lo que es eso. Como el hombre no aceptó, entonces David lo mandó para la guerra, con una carta que decía que lo colocaran en el lugar más recio de la batalla para que lo mataran. Y efectivamente así pasó, lo mataron. Quiso ocultar su pecado, pero en el tiempo siguiente, un año, David se comenzó a envejecer, dice el Salmo 32. Y en el Salmo 51, ya después que el profeta había venido donde él estaba y le había hecho confesar su pecado, David suplica al Señor. Le hace una petición: no me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Un hombre que amaba a Dios, no de cualquier manera, porque la Biblia lo describe que era conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué había pasado en el momento que él comete este pecado? Él había estado ¿qué? Perdiendo su primer amor. Él no estaba amando a Dios como al principio. Tenga mucho cuidado. David estuvo que perdía el candelero o el candelabro. Estuvo que Dios se lo quitaba. Dios estaba que se iba de David. Y él tuvo que arrepentirse. Se tuvo que arrepentir. Tuvo que confesar su pecado. Tuvo que pedirle perdón a Dios. Y tuvo que decirle: no me eches de delante de tu presencia, Señor. No me quites tu Santo Espíritu. Cuando tú dejas de amar a Dios, el Espíritu Santo no se va a quedar. Él se va a ir. Porque cuando amamos a Dios, hacemos lo que a Dios le agrada. Trabajamos para agradarlo a Él. No para que quede que yo hago, para que los hombres vean. David no dejó que la presencia de Dios se fuera de su vida. Usted sabe lo que sucede cuando descuidamos el primer amor. Ahí encontramos Éfeso. El Señor les dijo que se arrepintieran. Ahí encontramos a Timoteo. El Señor le mandó a que avivara. Ahí encontramos a David. Ellos pueden contarlo, pero lastimosamente encontramos que muchos, aunque debieron estar
preparados. Debieron estar despiertos, debieron estar velando. No lo hicieron. En Mateo 25, Jesús enseñó una parábola. Los que organizaron la Biblia, quien la inspiró fue el Espíritu Santo. Pero los que la organizaron, que le colocaron títulos, ya fueron hombres eruditos, gente que Dios permitió para organizar el canon bíblico. Ellos colocan un título: Parábola de las 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Dice que las prudentes tomaron consigo sus lámparas, pero también tomaron aceite. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite. Creyeron que el aceite que tenían en sus lámparas sería suficiente. Hasta que, tardándose, dice la Escritura, el esposo, todas cabecearon, se durmieron. Pero a la medianoche se escuchó que venía el esposo y todas se despertaron. Y las insensatas, cuando quisieron reaccionar, observaron que sus lámparas se apagaban. Cuando ellas observan que sus lámparas se estaban apagando, le dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se nos apagan. ¿Qué fue lo que pasó con las insensatas? Perdieron el primer amor. Así hay gente esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo sin el primer amor en su corazón. No lo aman como al principio. Mientras que una parte de la iglesia está colocando suficiente aceite para que su lámpara no se apague, para que el fuego no le sea quitado. Hay otros que están llevando la vida de cualquier manera, creyendo que van a llegar. El Señor Jesucristo, a través del apóstol Pablo, le dice a los Éfesos: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de vuestra redención. En otras palabras, cuando el Señor Jesucristo venga, Él no va a buscar las obras que tú hiciste. Él no va a observar cuáles fueron las obras que tú hiciste, el ministerio que tú desempeñaste, el cargo que tú tuviste. Él va a observar si en ti está el sello. Él va a observar si en ti está el candelabro. Él va a observar si en ti está el fuego. Él va a observar si en ti
está el Espíritu Santo. Por eso el Señor le dice: arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré a ti y quitaré tu candelero de medio de ti. Yo me pregunto, ¿cuál debieron haber sido esas obras? Porque el Señor lo que enumera acá es lo que muchas veces uno se encuentra haciendo dentro de la iglesia. El Señor les está diciendo: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Tenían trabajo, y no cualquier trabajo, un trabajo arduo. Paciencia. Y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si ellos tenían cosas que Dios las aprobaba, ¿cuáles fueron las cosas que ellos dejaron de hacer? ¿Cuáles fueron las cosas por las que el Señor decide quitar al Espíritu Santo? Esto es para examinarnos. Mientras yo meditaba, el Señor me decía: si no quieres que mi llama se apague, ámame como al principio. No me ames de cualquier manera. Ámame como al principio. Y me mostraba dos etapas de mi vida. Una, cuando me convertí, y otra, cuando Él me visitó. Cuando yo comencé a tener ese encuentro con Él. Muchas veces creemos que porque aún estamos dentro de una iglesia, que porque aún estamos en un cargo, en un ministerio, porque como no estamos allá afuera tomando, adulterando, robando, tenemos la aprobación de Dios. Y nos quedamos en ese error, en ese engaño. La Escritura dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Él no quiere que nosotros seamos de Él y a la vez seamos del diablo. Vivamos para Él y vivamos para el mundo. Él no quiere que tengamos nuestra propia voluntad para unas cosas y para otras la voluntad de Él. En eso no está el Señor. El Señor quiere que sometamos nuestra voluntad a la de Él. Yo creo que ninguno de los que estamos acá vamos a pasar por lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando estaba
cerca de ir a la cruz, le dijo al Señor, al Padre: Padre, si fuere posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Usted sabe cuántas veces hemos estado frente a una situación que finalmente lo que terminamos haciendo es nuestra propia voluntad, porque no quisimos someter la nuestra a la del Padre. Y así esperamos que Dios nos confíe cosas. Así esperamos que Dios nos dé más de lo que nos ha dado. La Biblia dice que Jesús se sentó en el lugar que Él está. Dice Filipenses. Dice, porque antes se humilló hasta lo sumo. Por eso nos llama a que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Él? Sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Hay un fuego que para que no se apague tenemos que dejar de vivir para nosotros mismos y vivir para Él. Estamos en una época del año donde muchos se enfrían, donde muchos se apagan, donde muchos se van al mundo. Y la pregunta es, ¿qué pasó con ellos? Se olvidaron del primer amor. El que vive amándolo a Él como al principio, en todo tiempo, jamás le será quitado el fuego. Dale un aplauso al Señor.